Muchas gracias, Erika, por la presentación. Muchas gracias a la corporación por la invitación y por darnos esta oportunidad también a los inmunólogos de participar y de presentar en esta tan grande reunión. El tema que me pidieron revisar es ver la evidencia que hay en las guías clínicas respecto a lo que es vacunas en VIH. Estos son mis conflictos de interés, solamente he dado charlas para vacunas del adulto y GSK, sin otros conflictos con otra industria. Y el temario en verdad es bastante acotado, una pequeña introducción de hablar de por qué es importante este tema, las recomendaciones de algunas guías internacionales, ahí voy a mencionarles cuáles usé de referencia, comparado un poquito con la chilena, un poco de la situación local, qué es lo que está pasando en nuestro país, y un par de mensajes para terminar. Entonces, ¿por qué es importante hoy en día y por qué estamos hablando cada vez más de vacunas en personas con VIH? Porque hemos visto un impacto que ha tenido la terapia antirretroviral en la morbilidad y en la mortalidad en las personas que viven con VIH. La TAR ha permitido un aumento de la sobrevida, una mejor calidad de vida, pero hemos visto un aumento de todas las enfermedades crónicas no transmisibles y además hemos visto un cambio en el perfil de mortalidad a nivel global, ¿cierto? Donde antes la principal causa de muerte en las personas que vivían con VIH era el SIDA. Después pasamos a las RAM, a las enfermedades cardiovasculares, y ahora estamos en una etapa donde una de las principales causas de mortalidad son las neoplasias no asociadas al SIDA. Y en esta tabla, este gráfico y esta tabla que les puse acá, menciono lo importante de la terapia antirretroviral en cuanto a mejorar la expectativa de vida. Podemos ver cómo si partíamos terapia antes del 2015 o partíamos terapia después del 2015, la brecha entre la expectativa de vida de una persona con VIH y la población en general se va acortando, al punto en que después del 2015 en hombres hay una brecha de 1,5 años menos y en mujeres de 3,8 años menos, y acá pueden ver cómo se va acercando, no funciona el punto, parece. ¿No? Cómo se va acercando en el fondo la curva a la línea punteada que son las personas de 40 años. Entonces, este impacto de la terapia en la mortalidad y en la morbilidad ha llevado finalmente a que las personas con VIH estén más expuestas a infecciones. La inmunosenescencia, que es un tema súper importante, y no solamente la inmunosenescencia basal, sino la inmunosenescencia acelerada que ocurre en presencia de la infección por VIH, la inflamación crónica prolongada, y además no hay que olvidar que muchas de estas enfermedades crónicas no transmisibles también producen disfunción del sistema inmune, el EPOC, el asma, la diabetes, ¿cierto? Entonces son todas cosas que van agregándose finalmente y aumentando el riesgo de exposición a enfermedades que son inmunoprevenibles, que es lo que nos convoca hoy día. Pero no puedo hablar de esto sin mencionar un poquito algo de inmunosenescencia e inflamación crónica, que es algo que lo tenemos súper presente hoy día y que lamentablemente, a pesar de las terapias antirretrovirales que tenemos hoy en día, es algo que no hemos logrado controlar al 100%. Y esto es para mostrarles distintos factores. En verdad se ve súper mal, yo estaba al fondo y se ve mal, y de acá también veo mal. Eh, la infección por VIH, y acaban de tener que creerme, arriba está el virus, abajo está en el primer cuadrito, ahí está el intestino, y acá podemos ver cómo la inflamación por VIH, al depletar los linfocitos CD4 del GALT, aumentar la permeabilidad intestinal, tenemos, ¿cierto?, translocación y una disbiosis bacteriana. Esta translocación bacteriana o microbiana en el fondo lleva a una activación inmunológica crónica persistente sumado a la infección por VIH. Esto lleva a un estado proinflamatorio, a un agotamiento del sistema inmune. La inflamación persistente nos agota el sistema inmune y acelera esta inmunosenescencia, que finalmente nos va a llevar también al daño orgánico y a la disfunción de órganos. Y uno pensaría que con la terapia, claro, vamos a controlar esto, pero en verdad la terapia no es mucho lo que controla esto. La inflamación crónica a bajo nivel persiste, ¿cierto? Por algo vemos más enfermedades crónicas y vemos este envejecimiento acelerado. Entonces, la inflamación crónica secundaria al VIH lleva a una alteración cual y cuantitativa de los CD4, a una inducción una inducción de la activación y una alteración de la respuesta de los linfocitos B, lo que también se traduce finalmente en una alteración de la respuesta a vacunas. Y es por eso también que tenemos que tomar algunas medidas adicionales en las personas que viven con VIH, ¿cierto? Como vamos a ver más adelante, que no lo hacemos en la población general por este grado de inmunodeficiencia que produce incluso en presencia de terapia antirretroviral, incluso en presencia de carga viral indetectable. Aún así hemos visto que algunos estudios de vacunas, las personas que viven con VIH presentan una menor tasa de respuesta, pese a que están todos estos factores controlados, y eso probablemente se deba a esto que les estoy mencionando acá. Y esta inmunosenescencia es similar a lo que ocurre en el envejecimiento del adulto sano. Y esto es el envejecimiento, y este gráfico es bastante bonito porque nos muestra cómo a medida que vamos envejeciendo,
la salud va disminuyendo, la inflamación va aumentando y empiezan a aparecer enfermedades. A medida que vamos envejeciendo, la inmunidad empieza a decrecer, está la inmunosenescencia, la inmunodesregulación, ¿cierto? El inflammaging, que también nos afecta la respuesta a las vacunas y por lo tanto vamos a tener que tomar estrategias adicionales en las vacunas. Por algo en los adultos mayores también tenemos algunas conductas adicionales. ¿Y cuáles son los factores que afectan la inmunosenescencia, infecciones en la etapa y vacunas en la vida temprana, el crecimiento, enfermedades crónicas, estilo de vida y obviamente el VIH? ¿Ya? Entonces, eso a modo de introducción y ahora vamos a ir ya a lo que muestran las guías clínicas. El problema nuestro es que tenemos una baja tasa de coberturas en general de vacunas del adulto. En las vacunas de los niños tenemos una muy buena cobertura, porque hay otros programas asociados, ¿cierto? El PENAC está asociado a la vacunación, entrega beneficios, pero en adultos no es así. Tanto así que solamente hablando de la población general, el adulto mayor de 65 años debe recibir la vacuna Neumo 23. La tasa de cobertura entre enero y septiembre del 2022 fue del 50% para esta población. Y eso de verdad es algo que es tan sencillo como que la persona vaya nomás a vacunarse. Y esto ocurre especialmente en personas que viven con VIH. Y algo que estamos viendo hoy en día, ¿qué pasa con el COVID? ¿Cómo vamos con las tasas de cobertura de COVID? Entonces, en verdad, las vacunas es un recurso que tenemos disponible, pero que lamentablemente está siendo subutilizado. También hay temores y aprehensiones respecto a la vacunación en personas que viven con VIH. Ya está más que demostrado que las vacunas no aumentan la replicación viral ni aumentan el riesgo de progresión a SIDA. Por lo tanto, no podemos limitarle las vacunas a estas personas. Las vacunas inactivadas generalmente son seguras y las vacunas a virus vivos atenuados vamos a tener que tener siempre la precaución de tener más de 200 CD4, más de un 15% de los CD4 en terapia viral idealmente, algunas guías mencionan, idealmente indetectable. En algunas condiciones, no, por temas acelerados, no podemos esperar la indetectabilidad, pero sí tiene que estar con terapia y con más de 200 CD4. Y existen múltiples recomendaciones internacionales que están basadas en extrapolación de datos de estudios clínicos que usualmente excluían a personas que viven con VIH. Yo me acuerdo cuando estaba en la beca, veíamos el tema de vacuna y me decían, pues yo preguntaba, ¿por qué los estudios no incluyen inmunosuprimidos? ¿Por qué no incluyen personas con VIH? Y es porque, claro, uno sabe que la respuesta en ello va a ser menor, entonces el laboratorio que está desarrollando la vacuna no va a querer hacer un estudio en una población que va a saber que va a tener menor respuesta. Afortunadamente, los nuevos estudios, las nuevas vacunas sí incluyen a población VIH y es por lo que tenemos un poquito más de datos. En general, todas las guías recomiendan administrar las mismas vacunas del adulto de acuerdo a la edad y los factores de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que dicen las guías clínicas internacionales? Y aquí quise tomar 5 guías internacionales, ¿ya? Comparándolas con la guía chilena. Vamos a ver las recomendaciones de la CIP y del ITSA, que son de Estados Unidos, las recomendaciones de la guía europea, las recomendaciones de la guía británica, las recomendaciones de la guía australiana y las vacunas en situaciones especiales del Manual de Inmunizaciones del 2018 de nuestro país. Vamos a partir con hepatitis A. ¿Qué se sabe de hepatitis A? En general, la hepatitis A no se asocia a un peor pronóstico en personas con VIH, pero sí a viremias más prolongadas. Las recomendaciones generales en personas seronegativas para hepatitis A, esto en general en la guía, es para personas con enfermedad hepática crónica, hombres que tienen sexo con hombre, usuarios de drogas endovenosas, viajeros a zonas endémicas, contacto de personas con hepatitis A y en casos de exposición ocupacional. ¿Qué datos tenemos en personas que viven con VIH? En general, esta vacuna es segura y bien tolerada. Eso sí se ha demostrado que son menos inmunogénicas comparados con individuos sanos, especialmente en etapa SIDA. Hubo un estudio que evaluó, que demostró que entre el 48 y el 95% de las personas con VIH generaba inmunidad versus el 100% de las personas sin VIH. Con menos de 200 CD4 hay riesgo de 6 veces menos probabilidad de generar una respuesta. También hay estudios que se han asociado con carga viral. También hay otros estudios que han demostrado que los títulos decaen mucho más rápido. Yo puedo lograr buenos niveles, pero hubo un estudio que demostró que solamente un 82% de los pacientes mantenían anticuerpos comparados con la población general, que los mantienen incluso por décadas después de la administración. Otros estudios también han demostrado que adicionar una tercera dosis al esquema de vacunación podría generar una mejor respuesta de anticuerpo en este grupo, y también que hay que considerar que en general la vacuna de hepatitis B y hepatitis A, al ser combinada, tiene una menor dosis de hepatitis B, por lo tanto tenemos que considerar eso cuando vayamos a administrar las vacunas.
¿Qué es lo que dicen las 6 guías que le estaba mencionando? En general, Estados Unidos recomienda la monovalente en 2 dosis y la bivalente en 3 dosis solamente para personas seronegativas. La guía europea no hace mención de dosis, solamente menciona de acuerdo a las guías locales, y la británica con la australiana recomiendan la monovalente en 2 o 3 dosis, acá recomienda la dosis adicional, según el recuento de CD4 y además en algunos casos refuerzo. ¿Qué es lo que dicen los británicos? Ellos dicen que si yo tengo menos de 350 células, debiese recibir 3 dosis de hepatitis A. Y si tengo más de 350, podría recibir las 2 dosis. ¿Ya? Y ellos recomiendan hacer un refuerzo en este grupo de pacientes cada 10 años. ¿Qué es lo que dice nuestra guía chilena? Monovalente, 2 dosis. Hepatitis B. Las personas coinfectadas de hepatitis B y VIH tienen 8 veces más riesgo de morir por enfermedad hepática que una persona solamente con VIH. Al revés, una persona tiene 19 veces más riesgo de morir por enfermedad hepática que una persona solamente con hepatitis B. En general, estas vacunas están recomendadas para todas las personas con VIH sin evidencia de infección activa o de inmunidad. ¿Qué dice la evidencia en personas que viven con VIH? Se ha visto que es una respuesta menor, entre un 18 y un 72% cuando se compara con la población general. Hay algunos predictores de mala respuesta que se asocian al grado de enfermedad avanzada, bajo recuento CD4, carga viral alta, coinfección con hepatitis C, entre otros. Y hubo una revisión, porque siempre ha estado en discusión la dosis. Usamos dosis simple, dosis doble, algunos estudios demostraban que sí, otros que no, y finalmente hubo una revisión sistemática que incluyó 5 estudios con 893 pacientes, que ellos observaron que la dosis doble versus las estándar generaba títulos protectores con un odds ratio de 1.96 veces. Por lo tanto, favorece el uso de dosis doble. ¿Qué dicen las guías entonces? Vemos acá que los norteamericanos, Estados Unidos, recomiendan dosis estándar y control con anticuerpo antiantígeno de superficie al mes después de haber completado el esquema de vacunación. La europea también dice considerar doble dosis, recomienda medir el anticuerpo, también todas recomiendan medir anticuerpos, la chilena no se mide el anticuerpo, y ellos recomiendan la doble dosis y además recomiendan un esquema de 4 dosis, al 0, 1, 2 y 6 meses. Los británicos también recomiendan 3 o 4 dosis, pero estas tienen que ser dobles. Y también hacen recomendaciones para no respondedores, y acá depende de dónde estemos. En algunos lados hacen recomendaciones más sencillas, como si no respondo, es decir, si tengo menos de 10 unidades del anticuerpo antiantígeno de superficie, tengo que poner 3 dosis después. Si tengo menos de 100, tengo que poner solamente una dosis. ¿Ya? ¿Y qué pasa en Chile? Afortunadamente, la nueva norma técnica que salió el año pasado, en agosto del 2023, incluye la recomendación de realizar antiantígeno de superficie entre 2 a 3 meses después de completar el esquema de vacunación. ¿Qué dicen los norteamericanos en caso de no respondedores? De repetir el esquema completo con doble dosis. Y los británicos dicen también que hay que separarlos entre menos de 100, menos de 10, que deberíamos repetir el esquema doble dosis mensual por 3 meses, tratar de retrasarla hasta una buena reconstitución inmune. Y los respondedores parciales, estos que tienen entre 10 y 100, deberían recibir un booster adicional de doble dosis de hepatitis B. O sea, completamente distinto a lo que hacemos nosotros, ¿cierto? ¿Qué es lo que recomienda nuestra guía? Está recomendada, no se hace mención de dosis, pero todos sabemos que no se pone habitualmente la doble dosis en las personas que viven con VIH. Y tampoco hacemos actualmente medición de anticuerpos, por lo tanto no sabemos si la vacunación que estamos indicando está siendo realmente efectiva en esta población. VPH es la ITS más frecuentemente transmitida. El VIH es el mayor riesgo para adquirir el VPH. Y el VPH aumenta el riesgo de adquirir el VIH en 2 veces. Y se ha visto que la infección por VPH se asocia a mayor riesgo de cáncer en mujeres viviendo con VIH y en hombres que tienen sexo con hombre. ¿Qué evidencia tenemos actualmente? Se ha estudiado la seguridad y la inmunogenicidad, pero no la eficacia en este grupo. Se ha visto que hay una buena tasa de respuesta de anticuerpos, pero que al igual que vamos a ver en otras vacunas y en lo que ya hemos visto, esta decae mucho más rápido que en la población general. Es segura, es bien tolerada, es altamente inmunogénica en hombres jóvenes, pero falta establecer todavía qué tipo de vacuna vamos a administrar, la tetravalente, la nonavalente, el estado serológico VPH basal,
la edad y el periodo de vacunación en relación a las etapas del VIH. ¿Qué es lo que nos dicen las guías internacionales? Los norteamericanos recomiendan a todos los menores de 27 años y, como la evidencia no es tan contundente en los mayores, recomiendan que entre 27 y 45 años debiese evaluarse caso a caso. Y ellos recomiendan la vacuna no navalente en 3 dosis. La EACS recomienda a todos entre 9 y 45 años, dependiendo del país, y también 3 dosis, idealmente la nonavalente, y mencionan que las displasias de alto grado podrían beneficiarse, por lo tanto también lo recomiendan en este grupo. Los británicos, a todos los menores de 27, hombres que tienen sexo con hombre y mujeres menores de 40 años, todos, y en caso de enfermedad de alto grado por el virus papiloma humano, también 3 dosis de la nonavalente, y la chilena recomienda a todos los menores de 27 años 3 dosis de la vacuna tetravalente. Vacuna influenza. ¿Cierto? Sabemos que las personas con VIH tienen mayor riesgo de severidad, mayor tasa de complicaciones, de hospitalización y mortalidad que en la población general. La vacuna viva atenuada que está disponible en Estados Unidos está contraindicada en las personas que viven con VIH independiente del recuento de CD4. Y la vacuna influenza inactivada tiene bastante evidencia en personas que viven con VIH. Se ha visto que es menos inmunogénica, tiene eficacia demostrada en al menos 5 estudios controlados y una eficacia y efectividad que varía entre 27 y 78%, sin una tasa diferente de eventos adversos que la población general. Esta es más sencilla porque en verdad esta está ampliamente recomendada en todas las guías internacionales sin diferencias para todas las personas que viven con VIH, independientemente de la edad, de la carga viral, de los CD4, de la terapia, etc. Meningococo. En las personas que viven con VIH se sabe que existe mayor riesgo de enfermedad meningocócica invasora. El dato de Estados Unidos dicen que una persona que vive con VIH tiene 3.5 veces más, hay 3.5 veces, 3.5 casos por cada 100.000 habitantes con VIH en Estados Unidos versus 0,3 en la población general. Y los que tienen más riesgo son las personas con menos de 200 CD4 y hombres que tienen sexo con hombre, pero en ciudades con brotes. Recordemos que esta es una enfermedad que viene habitualmente en brotes, por lo tanto, tenemos que tener bastante precaución cuando vamos a hacer recomendaciones como generales, ¿cierto? Dependiendo del lugar epidemiológico donde nos encontremos. Generalmente, la vacuna tetravalente conjugada está recomendada para todas las personas que viven con VIH y la meningocócica, la vacuna para el meningo B, depende mucho de la situación epidemiológica. ¿Qué evidencia hay? Hay un estudio en adolescentes y niños hasta los 24 años con la tetravalente conjugada que demostró ser segura, menos inmunogénica, especialmente con enfermedad avanzada, y en meningitis B no tenemos estudios. Estas son las recomendaciones internacionales, entonces vemos nuevamente que los norteamericanos están bastante alineados, 2 dosis de meningocócica tetravalente con un refuerzo cada 5 años. Ellos no recomiendan de rutina la meningitis B, perdón. La EACS también recomienda según el perfil de riesgo, o sea, no para todos, pero hombres que tienen sexo con hombre es un perfil de riesgo. Por lo tanto, el hombre que tiene sexo con hombre que vive con VIH debiese recibir la meningocócica conjugada con refuerzo cada 5 años si el riesgo permanece en el tiempo. Meningo B según las guías locales. Y los que sí recomiendan la meningocócica B de forma rutinaria son los australianos. Los australianos recomiendan 2 dosis de meningo tetravalente, no mencionan refuerzo, y también recomiendan 2 dosis de meningo B. ¿Qué dice nuestra guía? 2 dosis de meningo tetravalente con un refuerzo a los 3 y 5 años, y la meningocócica B tampoco estaría recomendada de forma rutinaria. Neumococo, 30 a 100 veces más riesgo de desarrollar enfermedad neumocócica invasora versus la población sin VIH, incluso en la era post-terapia antirretroviral. La evidencia más profunda está en la neumocócica 7 valente, que se extrapolaron a la 13 valente y a las otras conjugadas que tenemos hoy en día disponibles internacionalmente. Se ha visto que en general la eficacia fue de un 74%, incluso en personas con CD4 bajos, que esto fue comparable a las personas sin VIH, por lo tanto, es una vacuna bastante eficaz en este grupo. Y la vacuna polisacárida 23 valente tiene una respuesta inmune que es variable y es proporcional al grado de inmunosupresión, y es por eso que en algunos países se recomiendan que esta vacuna debiese administrarse idealmente con más de 200 CD4. ¿Qué dicen las guías?
Los norteamericanos hacen un enredo que en verdad se los voy a poner después. Pero en general, lo que uno debe hacer es, si yo recibí una dosis de conjugada, ya sea 13 o 15 valente, yo debiese recibir un refuerzo con 23 valente, polisacárica. Si recibí conjugada 20 valente, no necesito el refuerzo de la 23 valente. ¿Ya? ¿Qué dice nuestra guía local? Una dosis de 13 valente seguida de una dosis 23 valente 8 semanas después de la dosis de la conjugada y un refuerzo a los 5 años. Y muchas veces se nos olvida. Entonces el otro día estuve revisando y había pacientes que ya tenían del 2018 que ya debiesen estar recibiendo esta vacuna. Si primero ya se puso la 23 valente por alguna razón, por ejemplo, un adulto mayor, tenemos que esperar un año para poder ponerle la conjugada. Entonces, ¿por qué les decía que los gringos lo complejizan bastante? De hecho, ellos tienen distintas recomendaciones de acuerdo a cuál recibió primero, de acuerdo a la edad. Incluso los gringos tienen una aplicación para el celular que les dice cuál vacuna le corresponde, porque en verdad como que se complican un poco, pero en general la recomendación británica es como la que más se parece a la norteamericana, y es casi lo mismo lo que les decía. Si partimos con la 20 valente no requiere refuerzo y las otras van a requerir refuerzo con la polisacárida 23 valente. Esta es nuestra recomendación nacional. Personas mayores de 65 años sin comorbilidad, solamente Neumo 23. Más de 2 años con factores de riesgo, conjugada 13 valente, seguida por la 23 valente en 8 semanas. Y las personas con inmunosupresión, dentro de la cual está la infección por VIH, tenemos que poner un refuerzo adicional de 23 valente a los 5 años de haber puesto la última 23 valente. DTP, difteria, tétanos, pertussis. También se ha visto un aumento de la tos ferina a nivel general, desplazándose hacia la población adulta. Un estudio en Inglaterra en el 2017, donde ellos encontraron que el 81% de los casos fueron en mayores de 14 años. ¿Ya? Por lo tanto, nuestra población es una población que está en riesgo. Las recomendaciones generales, habitualmente es una vacuna que está incluida en las vacunaciones programáticas. En general se recomienda una dosis de DTPA para todas las personas con VIH al menos una vez en la vida, independiente de los CD4, y el refuerzo con DT cada 10 años. Pocos estudios en personas con VIH. Un estudio danés en la era pre-TAR que demostró un 69% de protección contra difteria, y otro estudio que ha demostrado que los boosters tendrían un impacto similar a los controles. Las recomendaciones en general son bastante similares. Todos lo recomiendan de acuerdo a las indicaciones locales de rutina, considerando lo que les había mencionado acá arriba. Tres víricas, sarampión, parotiditis, rubiola. Se han reportado casos de neumonía fatal posterior a esta vacuna en personas que viven con VIH en etapa avanzada. Las indicaciones generales son 2 dosis en personas sin evidencia de inmunidad, sin evidencia de inmunosupresión severa y contraindicadas cuando hay menos de 200 o menos de un 15% de CD4. En general, esta vacuna ha demostrado ser segura en personas con más de 200 CD4, pero con poca evidencia respecto a la inmunogenicidad. Un estudio pequeño con 22 pacientes que demostró una respuesta inmune inicial similar, pero con una rápida caída de los anticuerpos. El 43% tenía anticuerpos protectores un año posterior a la vacuna. O sea, menos de la mitad de las personas. Las recomendaciones internacionales las pueden ver acá. Quiero hacer mención que en general mencionan Norteamérica cuando no hay evidencia de inmunidad, pero me llamó la atención que los británicos y los australianos toman serología. Y si la serología está negativa, los vacunan. ¿Ya? Algo que no es algo que hacemos habitualmente. Incluso hace una recomendación que una mujer en edad fértil debiésemos hacerle serología de rubiola y de sarampión. Si tiene rubiola negativa y sarampión positiva, le tengo que poner una dosis de 3 vírica, no estando embarazada y con más de 200 CD4, ¿cierto? Y medirle los títulos de anticuerpo en una semana. Y si en una semana no hice positividad de los anticuerpos, tengo que repetir el esquema, la segunda dosis. Si tengo las dos negativas, si tengo parotiditis negativa y sarampión negativo, tengo que ponerle las 2 dosis separadas por un mes. ¿Ya? La guía chilena no recomienda esta vacunación de forma rutinaria, ni tampoco hacemos seguimiento con títulos de anticuerpos de forma rutinaria. Varicela. Esto también es una vacuna que ha ido cambiando en el tiempo. Hubo un estudio en el Reino Unido, y esto me pareció bastante interesante, que solamente el 1,5% de las personas con VIH son negativas para los anticuerpos antivaricela. Démoslo vuelta, el 99,5%
tiene anticuerpos. O sea, es altamente prevalente en este grupo y tenemos que pensar que las personas con VIH también tienen mayor riesgo de enfermedad severa y fulminante. Existe una vacuna a virus vivo atenuado que se ha visto que es segura e inmunogénica en este grupo, especialmente con más de 350 CD4. Y en general, las recomendaciones son en personas con más de 200 CD4 sin evidencia de inmunidad documentada y contraindicada, como ya les había mencionado, con inmunosupresión. ¿Qué dicen las guías? Recomiendan 2 dosis separadas por 3 meses con serología negativa. La europea también recomienda vacunar con serología negativa. Y nuestra guía chilena recomienda 2 dosis separadas por 3 meses sin serología negativa y más de 500 CD4, pero lamentablemente tampoco la tenemos disponible, ¿cierto? Así que como que está en la recomendación, está en la guía, pero no tenemos cómo acceder. Herpes zóster. 3 a 5 veces mayor riesgo de presentar herpes zóster que en la población en general. Y si consideramos que el 99,5% tiene anticuerpos positivos, deberíamos ver mucho más herpes zóster. Y esto nos muestra que los linfocitos CD4 son claves para evitar la recurrencia del herpes zóster, porque se ha visto que los principales factores de riesgo son los CD4 bajos y la carga viral alta. La vacuna, existen 2 vacunas, la vacuna virus vivo atenuado, que esta ya va en disminución, que se ha visto que es segura e inmunogénica en el grupo con más de 200 CD4 y con carga indetectable, y la recombinante, que esta sí tiene estudios en personas con VIH, incluso en personas con entre 50 y 200 CD4, donde se demostró que es segura y eficaz. Estas son las recomendaciones, tampoco voy a estar en mucho detalle, ustedes las pueden ver después en la guía, pero en general los norteamericanos recomiendan la recombinante sobre los 18 años, independientemente de si han presentado episodios de herpes zóster antes o no. 2 dosis separadas entre 2 a 6 meses. La europea recomienda la recombinante por sobre la viva, pero hay que considerar que en Europa algunos lados todavía tienen la viva, por eso no es tan categórica. Y los británicos tenían la actualización, sacaron una actualización en diciembre del año pasado, en diciembre del año 23, en que incluyen una dosis de la vacuna recombinante para todas las personas con menos de 200 CD4 y para las personas que tengan otra condición médica, por ejemplo, una persona con VIH que está en quimioterapia. Y estas son las otras indicaciones: personas entre 70 y 79 años, personas con 65 años después del 1 de septiembre del año pasado y personas mayores de 50 años con inmunosupresión. ¿Qué dice nuestra guía? Nuestra guía recomienda la vacuna virus vivo atenuado con más de 50 años, con más de 500 CD4, pero esta vacuna nunca ha estado disponible. Desde que recuerdo que trabajo en VIH, que está la recomendación, pero nunca hemos tenido disponible esta vacuna. Así que también estamos al debe en esta parte. Y ya con esto vamos terminando. ¿Qué pasa a nivel local? Este es el calendario de vacunación del adulto, de vacunación de la población general. Esto es en población sana, ya no es en grupo específico, pero lo pongo para mostrar que la vacunación del adulto es bastante pobre. Tenemos solamente 2 vacunas programáticas en el adulto, ¿ya? Y no tenemos otras vacunas programáticas, no hacemos seguimiento de enfermedades inmunoprevenibles. Esto también es importante, las fechas de incorporación de las vacunas al Programa Nacional de Inmunización. ¿Qué pasa si yo me enfrento a un paciente que vive con VIH y le voy a mandar la vacuna del tétano? ¿Cuándo se la tengo que poner? ¿Qué pasa si el paciente nació antes del 73? Si nació antes del 73, ese paciente no está vacunado, por lo tanto tengo que darle las 3 dosis. Si nació después del 73, basta con que le mande a poner solamente un refuerzo. Entonces, por eso es importante, después, en unos años más, nos vamos a enfrentar a los niños que vienen vacunados de hepatitis B. Entonces estos niños no vamos a tener que mandarlos a vacunar. Probablemente a lo mejor vamos a tener que pedirles los títulos de anticuerpos y en base a eso ver si es que es necesario revacunarlos o no. Entonces esta tablita es súper importante en el fondo para eso, para poder tomar decisiones en base a qué esquema o qué vacuna yo voy a elegir en una persona. Estas nuestras recomendaciones que son del 2018, que afortunadamente están en actualización, así que este año debiese salir la actualización, porque probablemente lo que les he comentado va a cambiar, pero es por lo que nos tenemos que guiar, porque recuerden que los vacunatorios y los que están a cargo del programa de inmunización exigen que se cumplan estas condiciones. Y esta es la tabla que resumen las vacunas que están recomendadas en nuestro país en personas que viven con VIH. Neumocócica, meningitis, hepatitis B, hepatitis A, influenza, zóster y varicela, mencionando que ya no están disponibles. Entonces, ya para terminar, sabemos que los beneficios de la terapia y el acceso universal a la terapia mejoró la mortalidad y produjo estos cambios en el enfrentamiento de las personas que viven con VIH. Este cambio en el perfil que estamos viendo, ¿cierto? No solamente de enfermedades crónicas y ahora también de enfermedades inmunoprevenibles.
Lamentablemente, las vacunas es un recurso subutilizado en nuestro país, por lo tanto, y es algo que depende de nosotros, por lo tanto, tenemos que ser mucho más activos con esto y estar mucho más pendientes de las vacunas. ¿Cuáles son las dificultades a las que nos enfrentamos? El problema que todos tenemos, yo creo que también les pasa a ustedes, el problema con los referentes del servicio y los encargados que muchas veces desconocen los procesos. ¿A cuánto no nos han rechazado una vacuna porque no va con diagnóstico? O porque no va con el informe médico. A ver, esto hay que ser súper claro. El VIH no requiere informe médico, no requiere diagnóstico. Basta con que uno ponga GES 18, ¿ya? Que nos pasó el otro día en el hospital, que la enfermera del vacunatorio lo rechazó porque no sabía lo que era GES 18. ¿Ya? Pero nos vamos a ver enfrentados a muchas dificultades, pero hay que tratar de buscar la forma, hay que mejorar la comunicación entre los consultorios, los vacunatorios y el centro de VIH. No puede ser que al paciente lo peloteen de un lado para otro porque no lo quieren vacunar, porque no está la indicación de crónica en ningún lado. Y pasa que muchas veces, o sea, me pasó también hace 2 semanas que le mandó una nota grande a la chica del consultorio porque no me quisieron vacunar contra influenza a una paciente que vive con VIH porque no llevaba un papel que dijera que era crónico. Y yo me meto al RNI y todos los años antes recibió la vacuna por VIH, para la influenza porque es crónica. Entonces esta persona ni siquiera se metió al RNI a revisar qué vacunas tenía previamente. Entonces tenemos que tratar de buscar formas para capacitar a los consultorios, para evitar que esto ocurra y no perder en el fondo oportunidades de vacunación. Y además las demoras entre la indicación, la aprobación y la administración de las vacunas. Me pasa que de repente el paciente llega al control del año y todavía no le ponen las vacunas, po. Entonces, ¿qué hago yo? Ahora, cuando tengo un ingreso, le pido al tiro las vacunas, porque yo sé que cuando le llegue la vacuna ya va a estar indetectable. Pero no espero la indetectabilidad, porque si no, van a pasar 2, 3 años en que el paciente no se va a vacunar. Y para terminar, que la inmunización es un proceso activo que depende de nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que llevar nuestra responsabilidad a la casa y a nuestros centros. Y la importancia de la educación a los usuarios, a los colegas que trabajan con nosotros, a los vacunatorios. Nos va a tocar derribar mitos y mentiras. ¿Cuántas veces un colega me ha dicho, pucha, este ya llegó con la antivacuna, ya ni siquiera peleo con él? Tratemos de educar a esa persona. Si esa persona está en contra de las vacunas, tiene que ser por algo y probablemente por una mala información que recibió. Gastemos 5 o 10 minutos más en tratar de educar a esa persona para que pueda acceder a las vacunas y tenemos que ponernos todos en el fondo la lucha con los antivacunas porque lamentablemente tenemos colegas, tenemos gente que está favoreciendo este perfil como antivacuna y nos está afectando. Cada vez hemos visto más pacientes y por lo tanto es rol nuestro educar y generar espacios, así como los antivacunas generan sus congresos de antivacunas, tenemos que generar espacios de educación y de difusión de la información. Y aprovecho de dejarlos invitados cordialmente para el curso de VIH-Sida de la SOCHIMS, del cual me tocó ser director, que va a ser el 30 y 31 de mayo, así que para que pasen a inscribirse porque va a estar bastante interesante y un módulo que está enfocado en lo que es salud trans y trabajo con comunidades. Muchas gracias.